Hay un miedo silencioso que vive dentro de casi todas las personas. No siempre se muestra, no siempre tiene nombre, no siempre aparece de forma evidente, pero está ahí. A veces se esconde detrás de la ansiedad, a veces detrás de la duda, a veces detrás de la necesidad constante de controlar todo. Y otras veces, simplemente aparece como una sensación difícil de explicar, una inquietud, una tensión, un peso invisible que acompaña nuestros pensamientos incluso cuando todo parece estar bien. Porque el miedo no siempre llega como una tormenta. Muchas veces llega como un susurro, como una voz silenciosa que repite: ¿y si sale mal? ¿Y si no eres suficiente? ¿Y si pierdes lo que amas? ¿Y si fracasa todo? Y poco a poco, sin que nos demos cuenta, comenzamos a vivir obedeciendo esos pensamientos. Tomamos decisiones por miedo, callamos por miedo, postergamos por miedo, renunciamos por miedo, y así pasan los años, no viviendo plenamente, sino intentando evitar aquello que tememos. Marco Aurelio observó este fenómeno hace casi 2000 años. Era el hombre más poderoso del mundo, gobernaba un imperio inmenso, y aún así comprendía algo que sigue siendo cierto hoy. Ninguna posición, ninguna riqueza, ningún éxito puede proteger completamente al ser humano del miedo, porque el miedo nace dentro, y precisamente por eso también puede ser transformado desde dentro. Los estoicos comprendieron algo extraordinario. No intentaban eliminar el miedo, no intentaban fingir que no existía, no intentaban convertirse en personas incapaces de sentir. Hacían algo mucho más sabio. Aprendían a mirar el miedo de frente, aprendían a comprenderlo, aprendían a dejar de obedecerlo, y cuando eso ocurría, aparecía la libertad. Porque la verdadera libertad no consiste en vivir sin miedo, consiste en vivir sin ser controlado por él. Piensa por un momento, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? ¿Cuántas conversaciones importantes nunca ocurrieron? ¿Cuántos sueños quedaron esperando? ¿Cuántas veces elegiste la seguridad en lugar del crecimiento? No estás solo. Todos los seres humanos han experimentado eso. Séneca también. Epicteto también. Marco Aurelio también. La diferencia es que ellos descubrieron verdades capaces de debilitar el poder del miedo. Verdades simples, pero profundamente transformadoras. Verdades que pueden ayudarte a recuperar la calma, la claridad, la serenidad y la confianza, porque muchas veces el miedo no desaparece cuando cambian las circunstancias, desaparece cuando cambia la manera en que observamos esas circunstancias. Y eso es exactamente lo que exploraremos hoy. 10 verdades estoicas, 10 recordatorios poderosos, 10 ideas capaces de ayudarte a romper las cadenas invisibles que el miedo coloca sobre la mente. Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. Y me gustaría que respondieras en los comentarios. ¿Cuál es el miedo que más te gustaría superar en este momento de tu vida? Puede ser el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a perder a alguien, el miedo al futuro o cualquier otro. Escríbelo con una sola palabra si lo prefieres, porque muchas veces reconocer un miedo es el primer paso para dejar de ser esclavo de él. Y si disfrutas este tipo de reflexiones profundas sobre Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y la filosofía estoica aplicada a la vida moderna, te invito a suscribirte. Aquí seguimos explorando juntos las ideas que fortalecen la mente, calman el alma y nos ayudan a vivir con más sabiduría. Ahora, respira profundamente y prepárate para descubrir la primera verdad. Una verdad que podría cambiar para siempre tu relación con el miedo. Verdad 1. La mayoría de los miedos nunca suceden. Existe una verdad que puede resultar incómoda al principio, pero también puede ser profundamente liberadora. La mayoría de los miedos nunca suceden. Respira lentamente y piensa por un momento en todas las cosas que te preocuparon durante los últimos años. Las noches en las que no pudiste dormir. Las situaciones que imaginaste una y otra vez, los escenarios que tu mente construyó con todo detalle, las conversaciones que temías, los problemas que parecían inevitables. Ahora pregúntate algo. ¿Cuántos de ellos ocurrieron exactamente como los imaginaste?
Probablemente muy pocos, quizá ninguno. Y sin embargo, el sufrimiento fue real, la ansiedad fue real, las horas perdidas fueron reales. El desgaste emocional fue real. Séneca observó esto hace casi 2000 años y escribió una frase que sigue siendo una de las ideas más poderosas del estoicismo. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Qué extraordinaria verdad, porque describe perfectamente una de las trampas favoritas del miedo. El miedo rara vez espera a que ocurra algo. Prefiere adelantarse, prefiere viajar hacia el futuro, prefiere inventar escenarios. Y cuanto más tiempo permanecemos dentro de esos escenarios imaginarios, más reales parecen. La mente comienza a actuar como si aquello ya estuviera sucediendo. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración cambia y el cuerpo entero responde a una amenaza que aún no existe. Marco Aurelio comprendía perfectamente este mecanismo. Por eso se entrenaba constantemente para regresar al presente, porque sabía algo que la mayoría olvida. La realidad suele ser mucho más soportable que la imaginación. El problema es que pocas personas viven en la realidad. Muchas viven en posibilidades, en hipótesis, en futuros inventados, en catástrofes imaginarias, y así terminan sufriendo dos veces. Primero por algo que todavía no ocurrió, y después por aquello que finalmente ocurre. El sabio hace algo diferente. Permanece aquí, en este momento, porque entiende que el presente es el único lugar donde realmente existe la vida. Piensa en cuántas veces temiste fracasar, y sin embargo seguiste adelante. Piensa en cuántas veces creíste que no soportarías una situación, y aún así la superaste. Piensa en cuántas veces tu mente anunció una catástrofe que jamás llegó. La mente puede ser una herramienta extraordinaria, pero también puede convertirse en una narradora muy dramática. Le gusta exagerar, le gusta anticipar peligros, le gusta prepararte para amenazas. Y aunque esa función ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir, hoy muchas veces se convierte en una fuente constante de sufrimiento. Epicteto enseñaba que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestras opiniones acerca de ellos. Y gran parte del miedo nace exactamente ahí, no en los hechos, sino en la interpretación, no en la realidad, sino en la imaginación. Por eso el primer paso para liberarte del miedo consiste en hacerte una pregunta sencilla. Cuando aparezca una preocupación, pregúntate, ¿está ocurriendo realmente ahora mismo? No mañana, no dentro de 6 meses, no dentro de 5 años. Ahora, en este instante, muchas veces descubrirás algo sorprendente. La respuesta es no. Y cuando comprendes eso, algo comienza a relajarse dentro de ti, porque regresas al presente. Y en el presente existe mucho más espacio para la calma de lo que solemos creer. Marco Aurelio escribía que el ser humano tiene poder sobre su mente. Y precisamente por eso, puedes elegir no alimentar cada pensamiento de miedo. No necesitas seguirlo, no necesitas obedecerlo, no necesitas convertirlo en una profecía. Puedes observarlo, puedes reconocerlo, y después dejarlo pasar, como una nube atravesando el cielo, como una hoja llevada por el viento, como una ola que aparece y desaparece. Respira profundamente y permite que esta verdad se acomode dentro de ti. La mayoría de los miedos nunca suceden. La mayoría de las catástrofes nunca llegan. La mayoría de las preocupaciones nunca se convierten en realidad. Y eso significa algo muy importante. Significa que no necesitas vivir prisionero de ellas, porque la vida está ocurriendo aquí, ahora, y cuanto más presente estás, menos poder tiene el miedo sobre tu mente. Esa es la primera verdad, y quizá ya sea suficiente para comenzar a sentirte un poco más libre. Verdad 2. Temes más a tus pensamientos que a la realidad. Existe una razón por la que muchas personas permanecen atrapadas en el miedo durante años. No es porque la realidad sea tan terrible, no es porque la vida sea imposible, no es porque el mundo esté lleno de amenazas. La verdadera razón suele ser otra. Temen más a sus pensamientos que a la realidad. Y quizá esta sea una de las verdades más difíciles de aceptar.
porque nos gusta creer que sufrimos por lo que ocurre afuera, por las circunstancias, por los problemas, por las personas, por el futuro. Pero muchas veces, el verdadero sufrimiento nace dentro, nace en la historia que construimos alrededor de esas cosas. Marco Aurelio comprendió profundamente esta diferencia. Por eso escribía una y otra vez sobre la importancia de observar la mente, porque sabía que entre la realidad y nuestra experiencia de la realidad existe un filtro, y ese filtro son nuestros pensamientos. Imagina dos personas enfrentando exactamente la misma situación. Una se siente destruida, la otra permanece tranquila. ¿Qué cambió? No la situación, no los hechos. Cambió la interpretación, cambió la historia que cada una se contó a sí misma. Y ahí reside uno de los mayores secretos del estoicismo. Muchas veces no tememos a la realidad, tememos a lo que imaginamos sobre ella. Tememos a lo que creemos que podría ocurrir. Tememos a lo que nuestra mente repite constantemente. Séneca observó que la mente humana posee una capacidad extraordinaria para exagerar los peligros. Toma una posibilidad y la convierte en una certeza. Toma una dificultad y la transforma en una catástrofe. Toma una duda y la convierte en una sentencia. Y cuanto más escuchamos esas historias, más reales parecen. Piensa en una ocasión en la que tuviste miedo de una conversación importante. Quizá pasaste días preocupándote, imaginando discusiones, imaginando rechazo, imaginando problemas. Y cuando finalmente llegó el momento, descubriste que la realidad era mucho menos terrible que los pensamientos que habías creado. Eso ocurre constantemente, porque la mente no siempre describe el mundo. Muchas veces lo dramatiza, muchas veces lo distorsiona, muchas veces intenta protegernos creando escenarios extremos, pero el problema es que terminamos creyéndolos. Epicteto enseñaba que no debemos aceptar automáticamente todo aquello que aparece en nuestra mente. ¡Qué idea tan revolucionaria! Porque la mayoría de las personas viven exactamente al contrario. Si piensan algo, lo creen. Si sienten miedo, asumen que existe peligro. Si sienten ansiedad, asumen que algo malo va a suceder. Pero el sabio observa primero, cuestiona primero, reflexiona primero, porque comprende que un pensamiento no es necesariamente una verdad. Es simplemente un pensamiento. Nada más. Imagina estar sentado junto a un camino, y cada pensamiento es un viajero que pasa frente a ti. Algunos son tranquilos, otros vienen gritando, otros traen miedo, otros traen calma, pero ninguno de ellos eres tú. Tú eres quien observa, tú eres quien decide a cuál prestar atención. Y esa comprensión contiene una enorme libertad, porque significa que no tienes que obedecer cada pensamiento de miedo. No tienes que seguir cada escenario negativo. No tienes que convertir cada preocupación en una realidad emocional. Puedes detenerte, respirar y preguntarte, ¿esto está ocurriendo realmente? ¿O solo está ocurriendo dentro de mi mente? Muchas veces esa pregunta cambia todo, porque devuelve claridad, devuelve perspectiva, devuelve serenidad. Marco Aurelio escribía que tenemos poder sobre nuestra mente. Y si tenemos poder sobre nuestra mente, también tenemos poder sobre la forma en que respondemos al miedo. No podemos evitar que aparezcan pensamientos, pero sí podemos decidir cuánto espacio ocupan. Podemos decidir si los alimentamos, o si simplemente los dejamos pasar, como nubes atravesando el cielo, como sombras moviéndose bajo la luz, como ecos que poco a poco pierden fuerza. Respira profundamente y permite que esta verdad permanezca contigo. No siempre temes a la realidad. Muchas veces temes a tus pensamientos sobre la realidad. Y cuando comprendes esa diferencia, cuando comienzas a verla con claridad, el miedo pierde una parte importante de su poder. Porque descubres algo extraordinario. Descubres que eres mucho más grande que tus pensamientos, mucho más fuerte que tus temores, y mucho más libre de lo que imaginabas. Verdad 3. El futuro solo existe en tu imaginación. Existe un lugar donde nace gran parte del miedo humano. No es una ciudad, no es una persona, no es una situación concreta. Es un lugar mucho más difícil de encontrar.
porque existe únicamente dentro de la mente. Ese lugar se llama futuro. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has sufrido por algo que todavía no ha ocurrido? ¿Cuántas veces has sentido ansiedad por una conversación futura, por una decisión futura, por una pérdida futura, por un problema futuro? Y mientras tu mente viajaba hacia adelante, la vida seguía ocurriendo aquí, en el presente. Marco Aurelio comprendió esta verdad con una claridad extraordinaria. Por eso escribía constantemente sobre la importancia de regresar al momento presente, porque sabía algo que la mayoría de las personas olvida. Nadie vive en el futuro. Nadie. Vivimos aquí, ahora, en esta respiración, en este instante. Y sin embargo, la mente pasa gran parte de su tiempo habitando lugares que todavía no existen. Construye escenarios, imagina posibilidades, anticipa dificultades. Y cuanto más tiempo permanece allí, más crece el miedo. Porque el futuro es el territorio favorito de la ansiedad. La ansiedad rara vez habla sobre el presente. Siempre habla sobre mañana, sobre la próxima semana, sobre el próximo año, sobre aquello que podría ocurrir, sobre aquello que quizás suceda, sobre aquello que tal vez llegue. Pero observa algo importante. Todo eso vive únicamente en la imaginación, no en la realidad. Séneca observó que las personas pasan gran parte de su vida preocupándose por desgracias futuras. Y muchas de esas desgracias jamás llegan. Jamás. Sin embargo, el sufrimiento sí llega, porque la mente las experimenta una y otra vez, como si fueran reales, como si estuvieran ocurriendo ahora mismo. Imagina a alguien que observa una sombra a lo lejos durante la noche. No sabe qué es, y comienza a imaginar. Quizá es un peligro, quizá es una amenaza, quizá es algo terrible. Cuanto más imagina, más miedo siente, hasta que finalmente se acerca y descubre algo simple. Era solamente una sombra. Muchas preocupaciones funcionan exactamente igual. El miedo llena los espacios vacíos con historias, y esas historias parecen reales porque todavía no conocemos el resultado. Epicteto enseñaba que debemos concentrarnos únicamente en aquello que está delante de nosotros, porque intentar controlar el futuro es una batalla imposible. Nadie sabe exactamente qué ocurrirá mañana. Nadie, ni los sabios, ni los poderosos, ni los ricos, ni los filósofos. Y quizá eso sea algo bueno, porque significa que también pueden ocurrir cosas maravillosas que hoy eres incapaz de imaginar. La mente ansiosa suele olvidar eso. Siempre imagina los peores escenarios. Rara vez imagina los mejores. Rara vez recuerda que el futuro también puede traer oportunidades, encuentros inesperados, soluciones, aprendizajes, alegrías, nuevos comienzos. Marco Aurelio comprendía que la serenidad aparece cuando dejamos de vivir en los fantasmas del mañana, porque el mañana aún no existe, y el miedo pierde fuerza cuando dejamos de alimentarlo con escenarios imaginarios. Respira profundamente y pregúntate, ¿dónde está realmente mi vida en este momento? No mañana, no dentro de 6 meses. Ahora, aquí, mientras lees estas palabras, mientras respiras, mientras existes, la respuesta siempre es la misma. Tu vida está aquí. Y cuando regresas aquí, cuando abandonas por un momento los futuros inventados, algo cambia. La mente se vuelve más ligera, la respiración más tranquila, el corazón más sereno, porque descubres algo extraordinario. El presente casi siempre es más amable que las historias que el miedo construye sobre el futuro. Respira lentamente y deja que esta verdad se acomode dentro de ti. El futuro solo existe en tu imaginación. La vida existe aquí. Y cuanto más aprendes a permanecer aquí, menos poder tiene el miedo sobre tu mente. Porque el sabio no vive persiguiendo fantasmas del mañana. El sabio vive plenamente el único lugar donde realmente existe la vida. El presente. Verdad 4. Lo que evitas se vuelve más fuerte. Existe una paradoja que pocas personas comprenden, y sin embargo, puede cambiar por completo la relación que tienes con el miedo. Aquello que evitas se vuelve más fuerte. Aquello que enfrentas comienza a perder poder. Piénsalo por un momento.
¿Cuántas veces has intentado escapar de algo que te asustaba? Una conversación, una decisión, una responsabilidad, una oportunidad, una verdad difícil de aceptar. En ese instante parece una buena idea, parece alivio, parece protección, parece seguridad, y durante unos momentos realmente se siente así, porque al evitar aquello que temes, el miedo desaparece temporalmente, pero solo temporalmente, porque después ocurre algo curioso. Regresa, y cuando regresa, lo hace más grande, más fuerte, más intimidante, más difícil de enfrentar. Marco Aurelio comprendió profundamente esta realidad. Sabía que el miedo se alimenta de la distancia. Cuanto más lejos permanecemos de aquello que tememos, más espacio tiene nuestra imaginación para exagerarlo, más espacio tiene la mente para transformarlo en un monstruo. Y así comenzamos a vivir prisioneros de cosas que nunca hemos enfrentado realmente. Imagina una puerta cerrada. Detrás de ella hay algo que te asusta. No sabes exactamente qué, pero decides no abrirla. Mañana tampoco. La próxima semana tampoco. Y cada día que pasa, la puerta parece más aterradora. Lo que existe detrás parece más peligroso, más oscuro, más amenazante. Hasta que finalmente un día reúnes valor y decides abrirla. Y descubres algo sorprendente. La realidad era mucho más pequeña que el miedo. La realidad era mucho más simple que la historia que habías construido. Eso ocurre constantemente en la vida humana. Séneca observaba que muchas personas pasan años huyendo de experiencias que podrían haber soportado perfectamente, pero nunca lo descubren, porque nunca se acercan, nunca miran, nunca enfrentan, prefieren evitar, y el miedo crece en ese espacio vacío, crece en la distancia, crece en el silencio, crece en la imaginación. Epicteto enseñaba que el progreso comienza cuando dejamos de escapar, no porque el miedo desaparezca, sino porque aprendemos a caminar a pesar de él. ¡Qué idea tan poderosa! Porque muchas personas creen que primero deben dejar de sentir miedo para actuar. Pero la vida rara vez funciona así. La valentía no aparece después del miedo. La valentía aparece cuando avanzas mientras el miedo todavía está presente. Cuando das el paso, cuando haces la llamada, cuando dices la verdad, cuando intentas algo nuevo, cuando enfrentas aquello que llevas demasiado tiempo evitando, y entonces ocurre algo extraordinario. El miedo comienza a encogerse, porque descubre que ya no puede controlarte. Piensa en todas las cosas que alguna vez te dieron miedo y hoy te parecen normales. Hablar con desconocidos, presentarte a una entrevista, tomar una decisión importante, conducir, viajar, cambiar de trabajo. Hubo un tiempo en que todo eso parecía enorme, y sin embargo hoy forma parte de tu vida. ¿Por qué? Porque lo enfrentaste, porque avanzaste, porque descubriste que eras más fuerte de lo que imaginabas. Marco Aurelio escribía que el obstáculo se convierte en el camino, y quizá ninguna frase describe mejor esta verdad, porque aquello que temes muchas veces contiene exactamente el crecimiento que necesitas, la conversación que evitas, la decisión que postergas, la oportunidad que temes tomar, la verdad que no quieres mirar. Detrás de ellas suele encontrarse una versión más fuerte de ti mismo. Respira profundamente y piensa en algo que has estado evitando, algo que sabes que tarde o temprano tendrás que enfrentar. No te juzgues, no te critiques, simplemente obsérvalo y pregúntate, ¿qué ocurriría si diera un pequeño paso hacia ello? No el paso perfecto, no el paso definitivo, solo un pequeño paso, porque así comienza toda transformación, no con un salto gigantesco, sino con un acto sencillo de valentía. Respira lentamente y permite que esta verdad permanezca contigo. Lo que evitas se vuelve más fuerte. Lo que enfrentas comienza a perder poder. Y quizá, la libertad que buscas no se encuentra huyendo de tus miedos. Quizá se encuentra caminando directamente hacia ellos, un paso a la vez. Verdad 5. Nadie puede vivir tu vida por ti. Existe un miedo que acompaña a millones de personas todos los días. Un miedo silencioso, un miedo que rara vez se reconoce abiertamente.
pero que influye en decisiones importantes, en sueños abandonados, en palabras que nunca se dicen y en vidas que nunca llegan a ser vividas plenamente. Es el miedo al juicio de los demás, el miedo a decepcionar, el miedo a ser rechazado, el miedo a no encajar, y aunque pocas personas lo admiten, este miedo gobierna más vidas de las que imaginamos. Porque desde muy jóvenes aprendemos a observar, a compararnos, a buscar aprobación, a preguntarnos constantemente qué pensarán los demás. Y poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a construir una vida diseñada para satisfacer expectativas ajenas, no las nuestras, las de otros. Marco Aurelio comprendió algo extraordinario. La opinión de los demás cambia constantemente. Hoy te admiran, mañana te critican, hoy te apoyan, mañana te cuestionan, hoy aprueban tus decisiones, mañana las consideran equivocadas. Y si construyes tu paz sobre algo tan inestable, vivirás permanentemente inquieto, porque intentar controlar la opinión de los demás es una tarea imposible, y sin embargo millones de personas entregan su libertad a esa misión. Cambian sus sueños, cambian su forma de hablar, cambian sus decisiones, cambian su identidad, todo por miedo, todo por aprobación, todo por aceptación. Pero aquí aparece una verdad incómoda. Nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie. Ni tus amigos, ni tu familia, ni tu pareja, ni las personas que te critican, ni las personas que te admiran. Cuando llegue el final de tu vida, serás tú quien mire hacia atrás. Serás tú quien recuerde las oportunidades que tomó y también las que dejó escapar. Séneca observaba que una de las mayores tragedias humanas consiste en vivir según el criterio de los demás, porque eso significa entregar el timón de tu existencia a personas que ni siquiera saben cuál es tu verdadero camino. Piensa por un momento, ¿cuántas decisiones has tomado únicamente porque parecían correctas para otros? ¿Cuántas veces has ocultado una parte de ti? ¿Cuántas veces has permanecido en silencio cuando querías hablar? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando tu corazón quería decir no? Todos lo hemos hecho, todos. Pero llega un momento en la vida en el que debemos hacernos una pregunta importante. ¿Estoy viviendo mi vida? ¿O estoy intentando satisfacer expectativas que nunca terminarán? Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejamos de depender de aquello que no controlamos. Y pocas cosas están menos bajo nuestro control que las opiniones ajenas. No importa lo que hagas, siempre existirán personas que aprueben y personas que desaprueben. Siempre. Por eso el sabio deja de perseguir aprobación y comienza a perseguir virtud. Comienza a preguntarse algo diferente. No. ¿Les gustará esto? Si no. ¿Es correcto para mí? No. ¿Seré aceptado? Si no. ¿Estoy actuando de acuerdo con mis valores? Porque cuando vives de esa manera, algo cambia. La mente se vuelve más tranquila, el corazón se vuelve más ligero y el miedo pierde gran parte de su poder. Marco Aurelio escribía que la mejor forma de vengarse de quienes actúan mal es no parecerse a ellos. Y detrás de esa idea existe una enseñanza profunda. Tu misión no consiste en convencer al mundo. Tu misión consiste en vivir con integridad, con honestidad, con carácter, con virtud. Respira profundamente y piensa en algo que has estado posponiendo por miedo a la opinión de otros. Algo que deseas hacer, algo que deseas expresar, algo que sabes que forma parte de tu camino. Ahora pregúntate, si nadie pudiera juzgarme, ¿qué haría? La respuesta puede revelarte mucho sobre quién eres realmente. Porque debajo del miedo, debajo de las expectativas, debajo de las opiniones ajenas, existe una versión auténtica de ti. Una versión más libre, más valiente, más verdadera. Y esa versión está esperando el momento en que comprendas esta verdad. Nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede recorrer tu camino. Nadie puede realizar tus sueños. Nadie puede tomar tus decisiones. Solo tú. Y quizá esa no sea una razón para sentir miedo. Quizá sea una razón para sentir libertad. Verdad 6. La opinión de otros no determina tu valor.
Existe una prisión invisible en la que millones de personas viven sin darse cuenta. No tiene muros, no tiene cadenas, no tiene puertas cerradas. Y aún así, limita vidas enteras. Esa prisión está construida con opiniones, con expectativas, con juicios, con la necesidad constante de ser aprobado por otros, porque muchas personas han aprendido a medir su valor observando las reacciones de quienes las rodean. Si reciben elogios, se sienten valiosas. Si reciben críticas, se sienten insuficientes. Si son aceptadas, se sienten seguras. Si son rechazadas, se sienten heridas. Y poco a poco, su paz comienza a depender de algo extremadamente frágil: la opinión de otras personas. Marco Aurelio comprendió muy pronto que esa es una de las formas más rápidas de perder la libertad interior, porque las opiniones cambian como cambia el viento. Son inestables, impredecibles y muchas veces contradictorias. La misma persona que hoy te admira, mañana puede criticarte. La misma persona que hoy te aplaude, mañana puede juzgarte. Si tu valor depende de esas fluctuaciones, tu paz desaparecerá constantemente. Por eso los estoicos hacían una pregunta diferente. No preguntaban, ¿qué piensan los demás de mí? Preguntaban, ¿estoy actuando de acuerdo con mi carácter? Porque el carácter permanece, la virtud permanece, la integridad permanece, las opiniones no. Séneca observaba que muchas personas viven buscando aprobación como si fuera alimento. La necesitan constantemente, la persiguen, la desean, la esperan, y cuando no la reciben, sufren. Pero el problema es que la aprobación nunca sacia completamente. Siempre exige más. Más reconocimiento, más validación, más atención, más aceptación, y así la mente se vuelve dependiente. Dependiente de algo que jamás podrá controlar. Piensa en cuántas veces has dudado de ti mismo simplemente porque alguien no entendió tu camino. ¿Cuántas veces has cuestionado una decisión correcta solo porque alguien la criticó? ¿Cuántas veces has sentido miedo de actuar porque imaginabas el juicio de otros? Todos hemos experimentado eso, porque es profundamente humano, pero también es profundamente peligroso, porque cuando entregas tu valor a otras personas, también les entregas tu tranquilidad. Epicteto enseñaba que debemos distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Y la opinión de los demás pertenece claramente a la segunda categoría. No puedes controlarla, no puedes dirigirla, no puedes garantizarla. Y precisamente por eso no debería determinar tu paz. Imagina por un momento un diamante. Su valor no cambia porque alguien no lo reconozca. No pierde su esencia porque alguien lo critique. No deja de ser valioso porque alguien no comprenda lo que tiene delante. Sigue siendo un diamante. Y el ser humano también posee un valor que no depende de la opinión ajena. Un valor que nace de su carácter, de su honestidad, de su capacidad para actuar correctamente incluso cuando nadie observa. Marco Aurelio escribía para recordarse constantemente que la admiración de otros es efímera y que perseguirla conduce a una vida vacía, porque quien vive buscando aprobación termina olvidando algo fundamental. Olvida preguntarse quién quiere ser, olvida preguntarse qué considera correcto, olvida preguntarse qué tipo de alma está construyendo. Y esas preguntas son mucho más importantes que cualquier aplauso. Respira profundamente y piensa en una crítica que todavía ocupa espacio dentro de tu mente, una opinión que te hirió, un juicio que te hizo dudar. Ahora observa algo. Esa opinión existe, pero no define quién eres. No determina tu valor, no determina tu carácter, no determina tu futuro. Solo es una opinión, nada más. Y cuanto antes comprendas eso, más libre te volverás, más tranquilo, más fuerte, más sereno, porque dejarás de construir tu identidad sobre algo tan inestable como el juicio humano, y comenzarás a construirla sobre algo mucho más sólido: tu virtud, tu integridad, tu carácter, tu verdad. Respira lentamente y permite que esta idea permanezca contigo. La opinión de otros puede describirte, puede juzgarte, puede interpretarte,
pero nunca puede definirte, porque tu verdadero valor no vive en la mente de otras personas, vive dentro de ti. Y cuanto antes lo descubras, menos poder tendrá el miedo sobre tu vida. Verdad 7. Todo lo que temes también pasará. Existe una verdad que el miedo intenta ocultarte constantemente. Una verdad sencilla, silenciosa, pero inmensamente poderosa. Todo lo que temes también pasará. Respira profundamente y piensa en todos los momentos difíciles que has vivido. Las noches de incertidumbre, las épocas de tristeza, las situaciones que parecían imposibles de soportar, los días en los que creías que nunca volverías a sentir paz. Ahora observa algo. Todos esos momentos quedaron atrás. Pasaron, porque así funciona la vida. Todo cambia, todo se transforma, todo fluye. Nada permanece exactamente igual para siempre. Marco Aurelio contemplaba constantemente esta realidad. Miraba las estaciones, los árboles, los ríos, las ciudades, los imperios, y comprendía algo que muchas personas olvidan. La naturaleza entera está en movimiento. Nada permanece inmóvil, nada permanece eterno. Y eso incluye aquello que hoy te produce miedo. Sin embargo, cuando el miedo aparece, intenta convencerte de lo contrario. Te dice, esto nunca terminará, siempre será así. Nunca volverás a estar bien, nunca volverás a sentir calma. Pero el miedo es un mal profeta, porque observa un instante y lo convierte en una eternidad. Observa una dificultad y la convierte en un destino. Observa una tormenta y te hace creer que jamás volverás a ver el sol. Séneca comprendió profundamente esta tendencia humana. Por eso insistía en recordar la naturaleza pasajera de todas las cosas. Las alegrías pasan, las tristezas pasan, los éxitos pasan, los fracasos pasan, las preocupaciones pasan, las heridas pasan, y también pasan los miedos. Piensa en algo que te aterrorizaba hace 10 años. Quizá una situación, quizá una decisión, quizá una pérdida. En aquel momento parecía inmensa, parecía ocupar todo el horizonte, parecía definir tu vida. Y sin embargo, aquí estás. La vida siguió avanzando, el tiempo siguió moviéndose, y aquello que parecía imposible de superar terminó convirtiéndose en un recuerdo. Epicteto enseñaba que la serenidad aparece cuando dejamos de aferrarnos a la ilusión de permanencia, porque gran parte del sufrimiento nace cuando creemos que las cosas deberían permanecer iguales, o cuando creemos que una dificultad nunca terminará. Pero la vida no funciona así. La vida es movimiento, la vida es transformación, la vida es cambio. Imagina un río. Ninguna gota permanece para siempre en el mismo lugar. Todo continúa fluyendo, todo continúa avanzando. Tus miedos también, tus preocupaciones también, tus momentos difíciles también. Por eso el sabio aprende a observar con perspectiva. Aprende a preguntarse, ¿cómo veré esta situación dentro de 5 años? ¿Seguirá teniendo el mismo poder sobre mí? La respuesta casi siempre es reveladora, porque la mayoría de las cosas que hoy parecen gigantescas, con el tiempo se vuelven pequeñas. La distancia transforma nuestra percepción, y la sabiduría consiste en recordar eso mientras aún estamos atravesando la tormenta. Marco Aurelio escribía que todo lo que existe está destinado a cambiar. Nada escapa a esa ley, ni los imperios, ni las montañas, ni los problemas, ni los miedos. Y esa verdad puede ser profundamente reconfortante, porque significa que aquello que hoy te preocupa no posee el poder de acompañarte para siempre. Aquello que hoy te asusta no tiene el poder de definir toda tu existencia. Aquello que hoy parece insoportable también se transformará, también cambiará, también pasará. Respira lentamente y piensa en el miedo que más ocupa espacio dentro de tu mente en este momento. No luches contra él, no intentes expulsarlo, simplemente obsérvalo y después recuerda esta verdad. No importa cuán intenso parezca, no importa cuánto tiempo lleve contigo, no importa cuánto poder creas que tiene, también pasará, como pasaron otros, como pasaron tantas cosas antes, como pasarán tantas cosas después. Respira profundamente
y permite que estas palabras se acomoden dentro de ti, todo cambia, todo fluye, todo se transforma, y aquello que hoy temes también pasará, porque el miedo siempre intenta convencerte de que es eterno, pero la vida siempre termina demostrando que no lo es. Y cuando comprendes eso, cuando realmente lo comprendes, algo dentro de ti comienza a relajarse, porque descubres que no necesitas luchar desesperadamente contra cada miedo, solo necesitas atravesarlo, con paciencia, con fortaleza, con serenidad, sabiendo que ningún invierno dura para siempre, y que después de cada noche, siempre vuelve a aparecer el amanecer. Verdad 8. El miedo desaparece cuando actúas. Existe una razón por la que algunas personas pasan años atrapadas en los mismos miedos, y existe una razón por la que otras logran superarlos. La diferencia rara vez está en el talento, rara vez está en la inteligencia, rara vez está en la suerte. La diferencia suele estar en una sola palabra: acción, porque el miedo se alimenta de la inmovilidad, se alimenta de la espera, se alimenta de la duda constante, se alimenta de los pensamientos repetidos, y cuanto más tiempo permaneces inmóvil, más fuerte parece, más grande parece, más imposible parece. Marco Aurelio comprendía algo profundamente importante. La mente puede analizar durante horas, durante días, durante años, pero hay ciertas lecciones que solo aparecen cuando avanzas, cuando das el paso, cuando actúas, cuando dejas de pensar y comienzas a vivir. Piensa en cualquier habilidad que poseas hoy. Hubo un tiempo en que no la tenías, hubo un tiempo en que parecía difícil, incluso aterradora. Quizá conducir, quizá hablar en público, quizá comenzar un trabajo nuevo, quizá tomar una decisión importante. Y sin embargo, algo cambió. No porque el miedo desapareciera mágicamente, no porque te sintieras completamente preparado. Cambió porque actuaste, porque avanzaste a pesar del miedo, porque descubriste algo extraordinario. Descubriste que la acción tiene un poder que el pensamiento nunca tendrá. La acción revela la verdad. La imaginación crea fantasmas. La acción los destruye. Séneca observaba que muchas personas esperan sentirse valientes para comenzar, y ahí permanece uno de los errores más comunes, porque la valentía rara vez llega antes de actuar. La valentía aparece mientras actúas, mientras avanzas, mientras das el primer paso, mientras haces aquello que llevas demasiado tiempo evitando, y entonces sucede algo curioso. El miedo comienza a perder fuerza, porque ya no vive en la imaginación, ahora vive en la realidad, y la realidad suele ser mucho más pequeña que nuestros pensamientos. Epicteto enseñaba que el progreso humano depende de la práctica, no de las intenciones, no de los deseos, no de las teorías, de la práctica, porque puedes pensar durante años sobre una montaña, pero solo descubrirás que puedes escalarla cuando comiences a subir. Puedes analizar durante años una oportunidad, pero solo descubrirás su verdadero valor cuando te atrevas a intentarlo. Puedes pasar años temiendo una conversación, pero solo descubrirás la verdad cuando finalmente hables. La vida recompensa el movimiento, no la parálisis. Marco Aurelio escribía que debemos dejar de discutir sobre cómo debe ser una buena persona y simplemente serlo. ¡Qué enseñanza tan poderosa! Porque muchas veces hacemos lo mismo con el miedo. Pensamos, reflexionamos, analizamos, planeamos y seguimos esperando, esperando sentirnos preparados, esperando sentirnos seguros, esperando sentirnos invencibles. Pero ese momento casi nunca llega. La confianza no aparece antes del camino. La confianza aparece caminando. Respira profundamente y piensa en algo que has estado evitando, algo que sabes que deberías hacer, algo que una parte de ti desea intentar. Ahora imagina que das un pequeño paso, no un salto gigantesco, no una transformación radical, solo un pequeño paso, porque así desaparece el miedo. No desaparece mediante pensamientos perfectos, desaparece mediante acciones imperfectas, paso a paso, día tras día, decisión tras decisión, hasta que un día miras atrás y descubres algo sorprendente. Aquello que una vez te aterrorizaba,
ya no tiene poder sobre ti, no porque haya cambiado, sino porque tú cambiaste, porque creciste, porque avanzaste, porque actuaste. Respira lentamente y permite que esta verdad permanezca contigo. El miedo ama la inmovilidad, pero teme la acción, porque cada paso que das debilita una parte de su poder. Cada intento reduce su influencia, cada acto de valentía lo hace más pequeño. Y quizá la libertad que buscas no se encuentra esperando el momento perfecto, quizás se encuentra dando el siguiente paso, aunque todavía tengas miedo, especialmente si todavía tienes miedo, porque el miedo desaparece cuando actúas, y la vida comienza exactamente en ese instante. Verdad 9. La muerte da valor a la vida. Existe una verdad que muchas personas intentan evitar durante toda su existencia. No quieren pensar en ella, no quieren hablar de ella, no quieren mirarla directamente. Y sin embargo, los estoicos la consideraban una de las mayores fuentes de sabiduría. La muerte da valor a la vida. Respira profundamente y permite que esta idea permanezca contigo unos momentos, no como algo oscuro, no como algo aterrador, sino como una invitación a vivir con más claridad, con más presencia, con más gratitud. Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre la muerte, no porque fuera pesimista, no porque estuviera obsesionado con ella, sino porque comprendía algo que la mayoría olvida. Todo aquello que es limitado se vuelve valioso. Un atardecer es hermoso porque termina. Una canción es especial porque tiene un final. Una conversación es importante porque no durará para siempre. Y la vida posee significado precisamente por la misma razón. Porque no es eterna. Porque cada día que vivimos es irrepetible. Porque cada amanecer es único. Porque cada momento desaparece tan pronto como llega. Y cuando comprendemos eso, algo cambia profundamente dentro de nosotros. Muchos de nuestros miedos comienzan a perder fuerza, porque descubrimos algo extraordinario. Estamos tan ocupados temiendo vivir, que olvidamos vivir. Tememos fracasar, tememos equivocarnos, tememos ser rechazados, tememos tomar decisiones incorrectas, tememos arriesgarnos. Y mientras tanto, el tiempo sigue avanzando. Silenciosamente, sin detenerse, sin esperar. Séneca observaba que las personas protegen sus posesiones con enorme cuidado. Protegen su dinero, protegen sus bienes, protegen sus propiedades, pero desperdician el recurso más valioso de todos, el tiempo. Y esa reflexión sigue siendo poderosa hoy, porque cada día que pasa jamás regresa, jamás. Por eso los estoicos no utilizaban la muerte para generar miedo, la utilizaban para generar claridad, para recordar qué importa realmente, para recordar qué merece atención, para recordar que no vale la pena seguir temiendo. Piensa por un momento, si supieras que solo te queda un año de vida, ¿seguirías preocupado por las mismas cosas? ¿Seguirías dedicando tanta energía a la opinión de desconocidos? ¿Seguirías posponiendo aquello que amas? ¿Seguirías esperando el momento perfecto? Probablemente no, porque la muerte tiene una extraña capacidad. Elimina lo superficial y deja visible lo esencial. Epicteto comprendía que la conciencia de la mortalidad puede liberarnos porque nos obliga a mirar la realidad con honestidad. Nos recuerda que el tiempo es limitado y precisamente por eso debe ser utilizado con sabiduría. Marco Aurelio escribía: podrías abandonar la vida ahora mismo. Y añadía algo aún más importante, que esa posibilidad debería determinar cada acción, cada pensamiento, cada decisión, no para vivir con miedo, sino para vivir con intensidad, con propósito, con presencia, porque cuando recuerdas que la vida es limitada, dejas de desperdiciarla en preocupaciones insignificantes, dejas de aplazar constantemente tu felicidad, dejas de vivir según expectativas ajenas y comienzas a preguntarte algo diferente. ¿Qué tipo de persona quiero ser mientras estoy aquí? Esa pregunta cambia vidas, porque dirige la atención hacia lo que realmente importa, no hacia el miedo, sino hacia la virtud, no hacia la ansiedad, sino hacia el propósito, no hacia la duda, sino hacia la acción.
Respira profundamente y piensa en todos los momentos hermosos que has vivido, las personas que amas, las experiencias que te transformaron, las pequeñas alegrías que parecían insignificantes. Todo eso posee valor precisamente porque no es eterno, precisamente porque es frágil, precisamente porque un día terminará. Y lejos de ser una tragedia, esa es una de las razones por las que resulta tan hermoso, porque la impermanencia convierte cada instante en un regalo, cada conversación, cada abrazo, cada amanecer, cada oportunidad, cada respiración. Respira lentamente y permite que esta verdad se acomode dentro de ti. La muerte no existe para robar significado a la vida, existe para recordarte su valor, para recordarte que el tiempo es precioso, para recordarte que no necesitas esperar para vivir, para recordarte que muchos miedos pierden importancia cuando observas la vida desde una perspectiva más amplia. Y quizá, cuando realmente comprendes esto, dejas de preguntar, ¿qué pasará si fracaso? Y comienzas a preguntar, ¿qué pasará si nunca lo intento? Porque el verdadero peligro no es vivir con miedo. El verdadero peligro es permitir que el miedo te impida vivir. Y cuando comprendes eso, algo dentro de ti despierta, algo más fuerte que el miedo, algo más profundo que la ansiedad, algo que los estoicos conocían muy bien, la libertad. Verdad 10. Eres más fuerte de lo que crees. Existe una razón por la que has llegado hasta aquí. No es casualidad, no es suerte, no es accidente. Has llegado hasta aquí porque dentro de ti existe una fuerza que muchas veces olvidas. Una fuerza silenciosa, una fuerza que no siempre ves, pero que ha estado contigo durante toda tu vida. Eres más fuerte de lo que crees, mucho más. Piensa por un momento en todo lo que has superado, las pérdidas, las decepciones, los momentos de incertidumbre, las noches en las que pensaste que no podrías continuar, los días en los que sentías que todo estaba en tu contra. Y sin embargo, aquí estás, respirando, avanzando, viviendo. Quizá no de manera perfecta, quizá todavía con heridas, quizá todavía con preguntas, pero sigues aquí, y eso significa algo extraordinario. Significa que ya has sobrevivido a cosas que alguna vez creíste imposibles. Marco Aurelio comprendía profundamente esta verdad. Por eso se recordaba constantemente que el ser humano posee una capacidad increíble para adaptarse, para resistir, para crecer, incluso en medio de las dificultades, porque muchas veces subestimamos nuestra propia fortaleza, observamos nuestros miedos, pero olvidamos observar nuestra capacidad para enfrentarlos. Observamos los obstáculos, pero olvidamos observar todas las veces que ya los hemos superado. Observamos las tormentas, pero olvidamos que hemos sobrevivido a cada una de ellas. El miedo tiene una costumbre curiosa. Te muestra constantemente todo aquello que podría salir mal, pero rara vez te recuerda todo aquello que ya has superado. Rara vez te recuerda las batallas que ganaste, las veces que te levantaste, las veces que continuaste, las veces que encontraste una solución cuando parecía no existir ninguna. Séneca observaba que los seres humanos poseen más recursos interiores de los que imaginan, pero muchas veces solo los descubren cuando la vida los pone a prueba. Y quizá eso también sea cierto para ti. Quizá dentro de ti existe una valentía que todavía no conoces, una serenidad que todavía no has descubierto completamente, una fortaleza que aún no ha tenido la oportunidad de mostrarse, porque las dificultades no crean el carácter, lo revelan aquello que ya estaba dentro. Epicteto nació esclavo, no tuvo una vida fácil, no tuvo privilegios, no tuvo comodidad, y aún así se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de la historia. ¿Por qué? Porque comprendió algo que nadie podía quitarle: la libertad interior, la capacidad de elegir su actitud, la capacidad de gobernar su mente, la capacidad de permanecer firme incluso cuando las circunstancias eran difíciles, y esa misma capacidad existe dentro de ti. Quizá en este momento no puedas verla claramente. Quizá el miedo haya ocupado demasiado espacio. Quizá las preocupaciones hayan hecho ruido durante demasiado tiempo. Pero sigue ahí, esperando.
como una llama que nunca terminó de apagarse. Marco Aurelio escribía que el fuego transforma en combustible todo aquello que cae sobre él. ¡Qué imagen tan poderosa! Porque las personas fuertes hacen algo parecido. Transforman dificultades en aprendizaje, transforman obstáculos en crecimiento, transforman miedo en sabiduría, no porque sean diferentes, sino porque aprenden a confiar en sí mismas. Respira profundamente y piensa en la persona que eras hace 5 años. Observa todo lo que has aprendido, todo lo que has soportado, todo lo que has vivido. No eres la misma persona. Has crecido, has cambiado, te has fortalecido, incluso en los momentos en los que no te diste cuenta, incluso cuando sentías que estabas perdido, incluso cuando pensabas que no avanzabas. La vida seguía enseñándote, seguía moldeándote, seguía fortaleciéndote. Por eso esta última verdad es también la más importante, porque reúne todas las demás. La mayoría de los miedos nunca suceden. Tus pensamientos no son la realidad. El futuro vive en la imaginación. Lo que enfrentas pierde poder. Las opiniones ajenas no definen tu valor. Todo cambia. La acción vence al miedo. La muerte da valor a la vida. Y detrás de todas esas verdades existe una conclusión. Eres más fuerte de lo que crees. Mucho más fuerte. Mucho más capaz. Mucho más valiente de lo que el miedo quiere hacerte creer. Respira lentamente y repite dentro de ti: soy más fuerte de lo que creo. Una vez más: soy más fuerte de lo que creo. Y otra vez: soy más fuerte de lo que creo. Permite que esas palabras permanezcan contigo, porque son verdad, y cuando finalmente las comprendes, cuando realmente las comprendes, el miedo deja de ser una prisión y se convierte simplemente en otro desafío que puedes atravesar. Porque dentro de ti siempre estuvo aquello que necesitabas: la fuerza, la serenidad, la sabiduría y la libertad. Y ahora, hemos llegado al final de este viaje. 10 verdades, 10 reflexiones, 10 recordatorios capaces de transformar la manera en que observas el miedo. Pero quizá, si has escuchado con atención, te habrás dado cuenta de algo importante. Este video nunca trató realmente sobre el miedo, trató sobre la libertad, porque detrás de cada enseñanza de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto existe siempre la misma búsqueda: la libertad interior, la capacidad de vivir sin ser esclavo de aquello que ocurre dentro de nuestra mente, la capacidad de actuar sin quedar paralizados por la duda, la capacidad de permanecer serenos cuando el mundo parece caótico, y sobre todo, la capacidad de vivir plenamente, porque el miedo no es el verdadero enemigo, nunca lo fue. El verdadero enemigo es permitir que el miedo tome decisiones por nosotros, permitir que el miedo elija nuestro camino, permitir que el miedo decida qué sueños perseguimos y cuáles abandonamos, permitir que el miedo determine quiénes podemos llegar a ser. Marco Aurelio comprendió esto profundamente. Por eso escribía para sí mismo, no para impresionar a otros, no para parecer sabio, sino para recordar. Recordar que la vida es breve, recordar que el tiempo es valioso, recordar que la opinión ajena es pasajera, recordar que la virtud es más importante que la comodidad, y recordar que ningún miedo merece gobernar una vida entera. Piensa por un momento en la primera verdad que escuchaste. La mayoría de los miedos nunca suceden, y después observa todas las demás. Tus pensamientos no son la realidad. El futuro existe únicamente en tu imaginación. Aquello que enfrentas pierde poder. Las opiniones ajenas no determinan tu valor. Todo cambia. La acción reduce el miedo. La muerte da significado a la vida, y eres más fuerte de lo que crees. Cada una de esas ideas apunta hacia el mismo lugar, hacia una vida más libre, más consciente, más valiente, más serena. Séneca decía que el hombre que ha aprendido a vivir ha desaprendido a ser esclavo. ¡Qué frase tan poderosa! Porque gran parte de la esclavitud moderna no tiene cadenas visibles. Tiene forma de ansiedad, tiene forma de preocupación constante, tiene forma de miedo al futuro, tiene forma de necesidad de aprobación.
Y muchas personas pasan años atrapadas allí, sin darse cuenta de que la puerta siempre estuvo abierta, sin darse cuenta de que la libertad comienza adentro. Epicteto enseñaba que nadie puede dañar verdaderamente a quien gobierna su propia mente. Y quizá esa sea una de las lecciones más importantes de todo el estoicismo. Porque cuando aprendes a gobernar tu mente, el miedo deja de dirigir tu vida. Todavía aparece, todavía existe, pero ya no manda, ya no decide, ya no controla. Y eso cambia absolutamente todo. Respira profundamente y piensa en el miedo que escribiste al comienzo de este video. Ese miedo que mencionaste en los comentarios, ese miedo que te gustaría superar. Ahora pregúntate algo. Después de escuchar estas 10 verdades, ¿lo observas exactamente igual? Quizás sí, quizá no, pero incluso si ha cambiado solo un poco. Ya has comenzado el proceso, porque toda transformación comienza con una nueva manera de ver. Y la filosofía estoica existe precisamente para eso, para ayudarte a ver con claridad, para ayudarte a recordar lo que realmente importa, para ayudarte a encontrar serenidad donde antes solo existía preocupación. Antes de despedirnos, quiero invitarte a escribir una segunda frase en los comentarios. Una frase sencilla, una frase que resuma la enseñanza más importante de este video. Escribe: elijo vivir con valentía, porque la valentía no significa ausencia de miedo, significa avanzar a pesar de él, significa actuar a pesar de él, significa vivir a pesar de él. Y si estas reflexiones te ayudaron a encontrar un poco más de claridad, fortaleza y paz interior, suscríbete al canal. Aquí seguimos profundizando juntos en la sabiduría de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Seguimos entrenando la mente, seguimos fortaleciendo el carácter, seguimos aprendiendo a vivir con más serenidad y menos miedo, porque cuanto más profundizas en el estoicismo, más descubres que la libertad que buscabas fuera siempre estuvo dentro de ti. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda algo antes de marcharte. La vida siempre tendrá incertidumbre, siempre tendrá desafíos, siempre tendrá momentos difíciles, pero también tendrás algo que ningún miedo puede quitarte: tu capacidad de elegir, tu capacidad de actuar, tu capacidad de mantener la calma, tu capacidad de crecer y tu capacidad de vivir con valentía. Hasta nuestro próximo encuentro.